Llegué al salón de eventos aquel día de primavera con el corazón rebosante de ilusión. Llevaba semanas preparándome para ese momento, pero cuando crucé las puertas, solo encontré silencio, mesas vacías, sillas apiladas, oscuridad total. Mi hija me llamó minutos después. Su risa al otro lado del teléfono me heló la sangre. «Ay, papá, la ceremonia fue ayer. ¡Qué pena que no pudiste venir!». Lo que ella ignoraba es que yo había guardado cada comprobante, cada transferencia, y las consecuencias estaban por llegar. A mi nombre es Ernesto Campos Delgado, tengo 64 años, y durante más de 3 décadas creí que el amor de un padre era algo sagrado, indestructible. Pensé que los sacrificios que hacemos por nuestros hijos quedan grabados en sus corazones para siempre. Pensé que mi hija Valeria, de 32 años, recordaba cada noche que me desvelé por ella, cada peso que invertí en su futuro, cada lágrima que sequé de sus mejillas cuando el mundo le parecía demasiado difícil. Estaba equivocado. Oh, quizzes, no. Quizás todo lo que viví fue necesario para enseñarle la lección más importante que un padre puede transmitir: que la dignidad no se negocia y que toda acción tiene su precio. Todo comenzó una tarde de marzo, cuando el cartero dejó un sobre elegante en mi buzón. Era color crema con bordes dorados en relieve. Recuerdo ese momento con claridad absoluta. Acababa de terminar mi turno en la empresa de distribución donde trabajo desde hace 27 años, como supervisor de... Vivo solo en un departamento modesto, pero ordenado en Alcorcón. Desde que me separé de Marta hace casi una década. Abrí el sobre con manos temblorosas. Era la invitación de boda de mi hija Valeria, con Andrés Mendoza Reyes a la ceremonia. Estaba programada para el 15 de mayo a las 11 de la mañana en el Salón La Arboleda. Leí esa fecha una y otra vez. 15 de mayo, un martes. Me pareció curioso que eligieran un día laboral, pero asumí que tendría que ver con la disponibilidad del lugar o alguna razón sentimental. Apreté esa invitación contra mi pecho y las lágrimas brotaron sin aviso. Había soñado con ese momento durante 32 años, acompañar a mi hija hasta el altar, entregarla simbólicamente al hombre que la amaría tanto como yo la amé desde el instante en que la vi nacer. Valeria llegó al mundo un 23 de agosto de 1991. Yo tenía su misma edad actual. Marta tuvo un parto difícil de casi 20 horas. Cuando finalmente escuché el llanto de mi pequeña, algo cambió dentro de mí. Para siempre, en los primeros años fueron maravillosos. Trabajaba jornadas dobles de noche como chofer de transporte privado y durante el día como asistente administrativo en una compañía de mensajería. Dormía apenas 4 horas, pero cada minuto de agotamiento valía la pena. A Valeria, lo mejor. Colegio de calidad, clases de violín, excursiones educativas. Marta y yo no teníamos fortunas, pero yo compensaba con esfuerzo incansable. Recuerdo las madrugadas en que Valeria despertaba asustada por pesadillas. Marta dormía profundamente. Así que era yo quien la cargaba, quien le inventaba canciones hasta que volvía a cerrar los ojos. Recuerdo sus primeros pasos tambaleantes, su primera palabra, que fue papá, sus dibujos que yo guardaba religiosamente en una caja especial. Recuerdo llevarla en bicicleta al parque cada fin de semana, enseñarle a flotar en la alberca municipal, ayudarla con tareas de álgebra que yo mismo apenas comprendía, pero investigaba para poder explicarle. Cuando Valeria cumplió 15 años, empezó a hablar de su futura boda. Papá, me decía durante el desayuno, cuando me case, quiero que tú me lleves del brazo, quiero que seas tú quien me entregue. Yo le sonreía y le prometía que ese sería el día más feliz de mi existencia, y lo creía con cada fibra de mi ser. El divorcio con Marta llegó en 2015, cuando Valeria tenía 24 años. Fue un proceso doloroso pero inevitable.
Marta había cambiado con el tiempo. Se volvió amargada, resentida, siempre comparándose con conocidas que tenían más posesiones. Me reprochaba constantemente no ganar suficiente, no tener una casa más amplia, no poder ofrecerle lujos que ella consideraba indispensables. Intenté salvar la relación, pero llegó un punto en que entendí que vivía con una desconocida que solo veía mis carencias y nunca mis esfuerzos. Tras la separación, mantuve contacto frecuente con mis dos hijos, Valeria y su hermano menor Mateo, que entonces tenía 19 años. Mateo siempre fue noble, directo, leal. Él decidió quedarse conmigo un tiempo antes de independizarse. Valeria, en cambio, eligió permanecer con su madre en el departamento que yo cedí como parte del acuerdo. No le guardé rencor por esa decisión. Era su madre. Era natural que quisiera estar con ella. Durante los años siguientes noté cambios sutiles en Valeria. Sus llamadas se espaciaron. Nuestras comidas mensuales empezaron a cancelarse. Siempre había excusas en el trabajo, compromisos previos, cansancio acumulado. Cuando nos veíamos, las conversaciones que antes fluían con naturalidad, ahora se sentían fuzzy. Ella revisaba su teléfono constantemente. Respondía con frases cortas. Parecía impaciente por terminar el encuentro. Pero yo justificaba todo. Es joven, me decía. Está construyendo su vida. Es normal que se aleje un poco. Nunca quise ser ese padre controlador que no suelta a sus hijos. Así que le daba espacio. Confiaba en que el vínculo que habíamos construido durante décadas era lo suficientemente sólido para resistir cualquier distancia. En 2019, Valeria me llamó entusiasmada. Había encontrado un departamento perfecto en Las Rosas, pero necesitaba ayuda con el enganche. El precio total era de 140.000 euros. Yo tenía ahorros de toda una vida de trabajo, exactamente 153.000 euros guardados para mi retiro. Sin pensarlo dos veces, transferí 140.000 a su cuenta. Hughes, la propiedad a su nombre como regalo anticipado para cuando formara su propia familia. Ella lloró de alegría. Por teléfono, me dijo que era el mejor padre del mundo. Yo me quedé con 13.000 euros para emergencias y sentí que había tomado la mejor decisión de mi vida. Ahora, sosteniendo esa invitación de boda, sentí que todo cobraba sentido. Mi sacrificio había valido la pena. Mi hija se casaba y yo estaría ahí, orgulloso, emocionado, cumpliendo el sueño que ambos habíamos compartido las semanas siguientes. Las dediqué completamente a prepararme. Visité 4 tiendas antes de encontrar el traje perfecto, azul oscuro de corte clásico, que me costó 480 euros, más de lo que normalmente gastaría. Pero la ocasión lo ameritaba. Ensayaba frente al espejo el discurso que daría en la recepción. Había escrito 18 versiones diferentes, buscando las palabras exactas que expresaran 32 años de amor incondicional. También preparé un regalo especial, un sobre con 5.000 euros que había ahorrado trabajando turnos adicionales durante 6 meses. Quería ayudarlos a comenzar su vida matrimonial, sin presiones económicas. Llamé a Valeria varias veces durante esas semanas para coordinar detalles. Sus respuestas eran breves, casi cortantes. Papá, todo está organizado. No te preocupes, decía con tono impaciente cuando le pregunté sobre el ensayo previo, sobre si necesitaba que llegara antes para practicar la entrada. Ella respondió: no es necesario, solo llega el 15 a las 11. Algo en su voz me incomodó, pero nuevamente lo atribuí a los nervios típicos de una novia. La noche del 14 de mayo apenas pude dormir. Revisé 1000 veces que el traje estuviera impecable, que el regalo estuviera listo, que el discurso estuviera en mi bolsillo. Me levanté a las 6 de la mañana del 15 de mayo. Me bañé, me afeité con cuidado, me vestí
saboreando cada momento. Me miré al espejo y vi a un padre feliz, un hombre que había cumplido su propósito. Salí de mi departamento a las 9, el salón La Arboleda quedaba a 40 minutos. En transporte público. Llegué a las 10, una hora antes, por si necesitaban algo de última hora. Llevaba un ramo de flores blancas para Valeria, sus favoritas desde niña, pero cuando llegué, encontré las puertas cerradas. No había automóviles estacionados, no había decoraciones, no había absolutamente nadie. El silencio era total, pesado, antinatural. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. Mark, el número de Valeria con dedos torpes, a los tonos de espera, parecían eternos. 1, 2, 3, 4. Nadie contestaba. Volví a intentar inmediatamente esta vez. Después del sexto tono, ella finalmente respondió. Sí, dijo con voz tranquila, casi indiferente. Valeria, hija, estoy en el salón La Arboleda, y está todo cerrado. No hay nadie. ¿Qué está pasando? ¿Cambió la ubicación? ¿Me equivoqué de dirección? Mi voz salía atropellada. Desesperada. Hubo un silencio. Luego escuché algo que me heló la sangre. Una risa. No era una risa nerviosa o incómoda. Era una risa fría, calculada, cruel. «Ay, papá», dijo con tono burlón que jamás había escuchado en ella. La boda fue ayer, 14 de mayo, no 15. ¡Qué lástima que te la perdiste! Supongo que no leíste bien la invitación. El mundo se detuvo. Mis piernas casi cedieron. ¿Cómo? Espera mi invitación. Dice claramente 15 de mayo. Tengo el papel aquí mismo. Dice 15. Debe haber sido un error de impresión entonces. Qué pena. Bueno, ya pasó, ya está hecho. Fue una ceremonia hermosa. El salón estaba precioso. Las flores blancas por todas partes. Ricardo me llevó del brazo hasta el altar. Fue muy emotivo. Ricardo Mendoza Fuentes, el padre de Andrés, un empresario de 68 años, dueño de varios negocios automotrices en la capital, un hombre que siempre me había mirado con desprecio apenas disimulado. «¿Ricardo te llevó al altar?», repetí como autómata. «Sí, papá, alguien tenía que hacerlo. No podíamos esperar. En fin, tengo que colgar. Estamos organizando la luna de miel. Hablamos otro día». Y colgó. Me quedé paralizado frente a esas puertas cerradas, con el teléfono aún pegado a mi oreja, con el ramo de flores en la otra mano. Los automóviles pasaban por la avenida, la vida continuaba normal para todos, excepto para mí. Saqué la invitación de mi bolsillo interior. La estudié bajo la luz del sol. Ahí estaba, impreso con tinta dorada, 15 de mayo de 2023. 11 horas. No había ambigüedad. El número 15 estaba perfectamente claro. Abrí mi teléfono y entré a las redes sociales. Busqué el perfil de Valeria. Su última publicación había sido hace 3 horas. Fotos de la boda. Docenas de fotos en las imágenes me golpearon como puñetazos físicos. Valeria radiante, con vestido blanco de encaje. Andrés a su lado, con traje impecable, el salón decorado exactamente como ella había descrito. Pero lo que más me destrozó fue una foto específica a Ricardo Mendoza del brazo de mi hija, caminando por el pasillo central, mientras los invitados sonreían a ambos lados. Yo debería haber estado en esa foto. Ese era mi lugar, mi momento, mi derecho ganado con 32 años de dedicación absoluta. Revisé más imágenes con creciente horror. Había al menos 200 invitados. Reconocí rostros en familia de Marta, amigas de Valeria de la universidad, compañeros de trabajo de Andrés. Todos habían estado ahí, todos menos yo. En ninguna foto había señal de que alguien hubiera preguntado por mi ausencia. Era como si nunca hubiera existido en la vida de mi hija.
A los comentarios eran felicitaciones efusivas, hermosa boda, qué pareja perfecta, celebración inolvidable. Ningún comentario preguntaba por el padre. De la novia Ann, encontré el perfil de Marta. También había publicado fotos. En una de ellas aparecía junto a Ricardo y su esposa Patricia, los tres sonriendo con copas de champán. El pie de foto decía familias unidas en amor y prosperidad. Familias. Como si yo no formara parte de ninguna. Como si 32 años pudieran borrarse con una simple omisión. El viaje de regreso fue borroso. No recuerdo el trayecto. Solo recuerdo estar de vuelta en mi departamento, quitándome ese traje azul que había elegido con tanta ilusión. Me senté en el sofá en penumbra, encendí luces. Solo me quedé ahí, procesando la magnitud de lo sucedido. No había sido un error. Las invitaciones no tienen errores de impresión en la fecha. El dato más importante. Y aunque lo tuvieran, la novia verifica que su padre tenga la información correcta. A menos que no quiera que esté presente mi hija, y ya me había excluido deliberadamente. Me había dado una fecha falsa, me había dejado llegar a un salón vacío, me había humillado de la forma más cruel imaginable. ¿Pero por qué? Entonces la respuesta llegó lentamente. Recordé las visitas a casa de Marta durante los últimos años, las miradas incómodas de su familia, los comentarios susurrados sobre mi trabajo modesto, mi departamento pequeño, mi automóvil viejo. Recordé haber conocido a Ricardo Mendoza cuando Valeria presentó oficialmente a Andrés. Fuimos a cenar los 6. Ricardo pasó toda la velada hablando de sus negocios, sus propiedades, sus viajes internacionales. Cuando me preguntó a qué me dedicaba y respondí que era supervisor de inventarios, su expresión cambió sutilmente. Dejó de dirigirse a mí el resto de la noche. Ahora entendía. Para ellos, yo era una vergüenza. El padre sin recursos, el hombre sin estatus que no encajaba en la imagen perfecta de esa boda. Ricardo Mendoza lucía mejor en las fotos llevando a la novia del brazo. Ernesto Campos arruinaba la estética. Mi hija había elegido apariencia sobre amor, había elegido dinero sobre historia, había elegido impresionar a su nueva familia sobre honrar a su padre. 4 días después, el timbre de mi puerta sonó a las 8 de la noche. Era Mateo, mi hijo menor, con expresión seria. «Papá, necesitamos hablar». Entró sin esperar invitación. Preparé té para ambos y esperé. Estuve en la boda. Comenzó sin mirarme y me obligaron. Mamá me amenazó con cortar todo contacto. Sí, no, fui por compromiso, no porque apoyara lo que estaban haciendo. Lo sé, respondí con calma. Sempé, tu publicación. Una sola foto, sin comentarios. Entendí el mensaje. Mateo levantó la vista. Papá, necesitas saber algo. Lo que pasó no fue accidente, no fue error de impresión. Ya lo intuya. Pero cuéntame lo que sabes tú. Mi hijo respiró profundo. Hace 2 meses fui a casa de mamá a buscar unos papeles. Ella no sabía que conservaba llave. Entré y escuché voces en la sala. Mamá, Valeria, Ricardo y Patricia estaban hablando de la boda. Hizo una pausa dolorosa. Escuché a Ricardo decir: «El problema está resuelto. Le damos la fecha equivocada y asunto arreglado. Nadie tiene por qué saber que existe un padre sin recursos». Mamá se rió y dijo: «Ann siempre fue mi vergüenza». Ese hombre sin ambición. Valeria estaba callada al principio, pero luego dijo: está bien. Esta boda es importante para la imagen de Andrés. No podemos tener fotos con... Ya saben». Las palabras flotaron en el aire entre nosotros. Patricia sugirió imprimir 2 tandas de invitaciones, una con la fecha real para los invitados verdaderos, y una especial para ti, con fecha diferente. Valeria estuvo de acuerdo. Dijo que era la forma más limpia de manejarlo. Mateo se limpió los ojos. Yo quise advertirte, pero Valeria me descubrió escuchando. Me chantajeó emocionalmente. Digo que si te contaba, cortaría todo contacto conmigo también. No eres cobarde, respondí con firmeza. Viniste ahora,
Eso requiere valentía. Hay más, continuó Mateo, en el departamento que le compraste en Las Rosas. Ella y Andrés lo remodelaron hace 6 meses. Pidieron un préstamo de 60.000 euros. Quieren venderlo cuando suba el mercado. Esa información encendió algo en mi cerebro. El departamento estaba a nombre de Valeria, pero yo lo había comprado. Tenía todos los comprobantes, todas las transferencias. Algo más. En noviembre del año pasado, Valeria te pidió 12.000 euros, ¿verdad? Dijo que necesitaba una cirugía urgente. Cian le transferí el dinero ese mismo día. No hubo ninguna cirugía, papá. Usó ese dinero para pagar parte de un viaje anticipado de luna de miel a las Maldivas. Mamá me mostró las fotos presumiendo. Cuando le pregunté cómo lo habían pagado, Rio Dio, tu padre es útil para algo. Al menos le sacaron 12.000 con el cuento de la operación ANSE. Burlaban de lo fácil que era manipularte. Algo frío y duro se instaló en mi pecho. No era ira descontrolada, era determinación pura. Durante 32 años había dado sin pedir nada a cambio. Había trabajado hasta el agotamiento. Había sacrificado mis propios sueños. Y lo había hecho con amor genuino, creyendo que construía lazos inquebrantables. Pero los lazos requieren 2 personas sosteniéndolos. Yo había estado sosteniendo solo durante años. Valeria había soltado su extremo hace tiempo, probablemente influenciada por Marta y su resentimiento, luego reforzada por la familia Mendoza y su desprecio clasista. Mateo, te apoyaré en lo que decidas hacer, dijo mi hijo antes de irse. Cuenta conmigo para lo que necesites. Esa noche, cuando quedé solo nuevamente, la soledad era diferente. Ya no era el silencio doloroso de la traición recién descubierta. Era el silencio productivo de la estrategia formándose en mí. Senté frente a mi computadora. Abrí la carpeta digital donde guardaba documentos importantes. Encontré las transferencias bancarias del departamento de Las Rosas. 140.000 euros transferidos en abril de 2019. Encontré los correos donde Valeria agradecía el regalo. Encontré el documento de donación firmado. Ante notario lo leí detenidamente por primera vez en años. Había una cláusula que había olvidado completamente. La presente donación podrá ser revocada por el donante en caso de ingratitud manifiesta del donatario. Conforme al artículo 648 del Código Civil, busqué ese artículo. Decía que constituían causas de revocación, causar injurios gravis, negar alimentos, atentar contra la vida del donante, pero también mencionaba que jurisprudencia había ampliado el concepto de ingratitud manifiesta a actos que demostraran desprecio o falta grave de respeto hacia el donante, excluirme deliberadamente de su boda, engañarme con fecha falsa, humillarme públicamente, mentirme sobre una emergencia médica para quitarme dinero. Eso sonaba a ingratitud manifiesta. A la semana siguiente, contacté a un abogado especializado en derecho civil. Le expliqué mi situación con todos los documentos organizados. Señor Campos, me dijo después de revisar todo, tiene un caso sólido en la ingratitud manifiesta, está claramente documentada. La exclusión deliberada de la boda constituye una injuria grave al donante. El fraude de los 12.000 euros con el pretexto de la cirugía es estafa. Podemos proceder con la revocación de la donación y además interponer una demanda por el dinero obtenido mediante engaño. ¿Cuáles son las probabilidades? Con la evidencia que tiene, transferencias, correos, capturas de pantalla de redes sociales, testimonio de su hijo, yo diría que muy altas. El juez verá un patrón claro de comportamiento desagradecido y fraudulento. El proceso legal comenzó formalmente en julio de 2023. Valeria fue notificada de la demanda mientras aún estaba de luna de miel. Según me contó Mateo después, la llamada de su abogado la dejó pálida. Me llamó esa misma noche. Furiosa, ¿qué crees que estás haciendo?
gritó por teléfono. ¿Me vas a quitar mi departamento? Es la propiedad que yo compré con mis ahorros de toda una vida. Y según la ley, la ingratitud manifiesta permite revocar donaciones. Esto es ridículo. No puedes hacerme esto. Tú me excluiste deliberadamente de tu boda. Me diste una fecha falsa. Te burlaste de mi ausencia. Me robaste 12.000 euros con una mentira sobre una cirugía inexistente. Y yo no puedo hacer nada. Hubo silencio en papá. Fue idea de mamá ni de Ricardo. Ellos me presionaron a eres adulta, Valeria. Tenías 32 años cuando tomaste esas decisiones. Nadie te obligó en elegiste. Te vas a arrepentir de esto. El único arrepentimiento que tengo es haber tardado tanto en ver quién eras realmente. Y colgué. El juicio se llevó a cabo en febrero de 2024. Valeria llegó acompañada de Andrés, Marta, Ricardo y Patricia, todos con expresiones de indignación, como si yo fuera el villano de la historia. Mi abogado presentó metódicamente cada evidencia. Las dos invitaciones distintas. Logramos conseguir una de los invitados reales, que confirmaba la fecha del 14, las transferencias bancarias, los correos electrónicos, las capturas de redes sociales, el testimonio escrito de Mateo, el abogado de Valeria. Intentó argumentar que la exclusión había sido un malentendido y que los 12.000 euros habían sido un préstamo informal entre familia, pero las pruebas eran contundentes. La jueza estudió todo detenidamente. Cuando dio su veredicto, su voz era firme. El tribunal encuentra que la demandada actuó con ingratitud manifiesta hacia el donante. La exclusión deliberada de la ceremonia matrimonial mediante el uso de una invitación con fecha falsa constituye una injuria grave. El fraude de 12.000 euros mediante engaño agrava significativamente la situación. Por lo tanto, se ordena la revocación de la donación del inmueble ubicado en Las Rosas y la devolución de la cantidad de 12.000 euros más intereses. Valeria se derrumbó en llanto. Marta gritaba que era injusto. Ricardo amenazaba con apelar, pero la decisión estaba tomada afuera del tribunal. Mateo me esperaba. Me abrazó sin decir palabra. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente, vacío pero en paz. Ya no cargo con el peso de una relación que solo yo sostenía. El departamento fue valorado y finalmente vendido en subasta judicial. Después de liquidar el préstamo que Valeria y Andrés habían tomado, recuperé 78.000 euros. No era lo que había invertido originalmente, pero era algo. Los 12.000 euros nunca fueron devueltos. Valeria declaró insolvencia para evitar el pago, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era que había recuperado mi dignidad. Han pasado 2 años desde entonces. Valeria no me ha vuelto a contactar. Supe por Mateo que su matrimonio con Andrés se tambaleó severamente después del escándalo legal. La familia Mendoza, tan preocupada por las apariencias, no pudo soportar ser el centro de chismes sobre demandas por ingratitud. Ricardo culpó a Valeria por haber atraído problemas innecesarios. A Marta me escribió una carta meses después, pidiéndome que reconsiderara. La leí una vez y la arrojé a la basura sin responder. Hoy, mientras escribo esto, miro por la ventana de mi departamento en Alcorcón. El sol de primavera entra tibio, iluminando las fotografías en mi repisa. Hay fotos con Mateo, con mis sobrinos, con amigos del trabajo. No hay ninguna de Valeria, no porque las haya destruido con odio. Simplemente las guardé en esa caja vieja de zapatos, junto con los dibujos infantiles y las cartas que alguna vez me escribió, diciéndome que era el mejor padre del mundo. Quizás algún día, cuando sea muy anciano, las vuelva a mirar y recuerde a la niña que fue antes de convertirse en quien eligió ser yo. Quizás no en algunos aprendizajes llegan tarde en la vida. El mío fue entender que el amor no puede ser unilateral eternamente. Quedar sin límites a quien no valora es destruirse. Que los hijos
por más que los amemos, son personas con libre albedrío, capaces de bondad extraordinaria o de crueldad devastadora. Anne Valeria eligió su camino. Yo elegí proteger mi dignidad. Y si esta historia sirve para algo, que sea para recordar que nadie está obligado a tolerar maltrato, ni siquiera de aquellos a quienes más ama, porque al final las consecuencias siempre llegan y cada acción tiene su precio.